Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 1. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ayúdame, ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Al pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las ovejas, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor el Todopoderoso. Amén y amén. Vamos a orar. Santos Padre, en el nombre de Cristo, colocamos en tus manos hoy esta palabra. Oro para que esta palabra sea de gran bendición para todo tu pueblo. Habla a través de mi boca, Señor, y úsame como un instrumento para enseñar la verdad. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hace 8 días terminamos nuestro estudio acerca de la primera parábola enseñada por Jesús, y fue la parábola del sembrador. Hoy, en mi estudio de mi amigo Jesús, voy a continuar enseñando sobre parábolas. La parábola que vamos a hablar hoy se titula la parábola del redil. ¿Qué es un redil? Alguien dirá. Pues un redil es un terreno, un lugar cercado con cuerdas de hierro, ¿cómo se llama esto? De alambre, y un vallado alrededor para
proteger las ovejas de los ataques del lobo. Eso es un redil, como un corral gigante. Es el tema que el Señor colocó en mi corazón. ¿Por qué este tema? Este tema es importante porque en él Jesucristo nos va a mostrar que Él es el gran pastor, que Él es el que protege y cuida de su rebaño, que hay que tener mucho cuidado porque vienen muchos engañadores. Él habla de falsos pastores, de falsos ministros, de falsos ungidos que vienen para dañar, para robar y para destruir. Pero Cristo nos dice: yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Es lo que el Señor hoy nos quiere compartir. Así que esta parábola Jesús la enseñó por una sencilla razón. En el capítulo 9 de su libro, la Biblia, en el Evangelio de Juan, Jesús acaba de hacer un milagro extraordinario. Acaba de sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento, y el Señor lo sana. Y cuando los fariseos vieron esto, pues se llenaron de celos. Los fariseos eran los religiosos de su época, los grandes ungidos de la época, y ellos se llenaron de celos y empezaron a atacar al Señor, empezaron a criticarlo y a condenarlo, y hasta querían matarlo, todo porque el Señor hacía estos milagros el día sábado. Y ellos se levantan contra Jesús, y ahí es cuando el Señor toma esta parábola y empieza a enseñar que estos fariseos, estos saduceos y doctores de la ley no eran más que unos falsos pastores, que lo único que hacían era robar a las ovejas, que no les interesaba las ovejas, sino estaban más interesados en la lana de las ovejas. Por eso él dice: ellos son ladrones y salteadores que vienen a engañar a las ovejas. Pero luego Jesús dice: yo vengo a rescatarlos, a sacarlos de la ignorancia, para que ellos puedan conocer al verdadero pastor. ¿Quién es el verdadero pastor? Jesucristo, el Hijo del Altísimo, que ha venido a dar su vida por sus ovejas. Este es el tema que nos va a ocupar en este tiempo. Así que sin más preámbulos me voy con mi primer punto, el número Romanos. Primer punto: los falsos mesías. Vamos a hablar primero de esos falsos cristos, de esos falsos ungidos. Alguien, si no sabe qué significa la palabra Mesías, la palabra Mesías es lo mismo que decir Cristo o ungido, es igual. Así que vamos a hablar primero de los falsos Cristos, de los falsos ungidos. Primero, los fariseos eran falsos pastores. Repitamos todos este punto: los fariseos eran ¿qué? Falsos pastores. Juan capítulo 10 y versículo 1. Juan 10:1, mira lo que dijo Jesucristo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué pasa con este? Ese es ladrón. Repita: ¿es qué? Ladrón y salteador. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir? Generalmente todos han leído este capítulo, pero lo que no le han puesto mucha atención es en la profundidad de lo que Jesús dijo. Pero la idea en esta iglesia es que aprendamos no la palabra de corrido, sino que aprendamos a escudriñarla, a entenderla hasta la profundidad. Y ese es mi propósito. Ojalá que estén bien atentos para que entiendan este versículo. Jesús dice que hay un redil, que hay un lugar que es el redil de Dios, y que para entrar por ese redil solo hay una forma, y es por la puerta. Pero él dice que han venido otros que no han entrado por la puerta, sino que han saltado la cerca y han entrado en el redil de Dios, que es el pueblo de Israel. Que estos salteadores no vienen sino para robar, para matar y para destruir. Así que Cristo lo que les está diciendo aquí es una condenación a los fariseos. Jesús está señalando a los líderes, atención, a los líderes religiosos de su época, los fariseos, saduceos, doctores de la ley,
lo que llamaríamos el Sanedrín judío, que lo conformaban 70 ancianos de lo más excelente del pueblo de Israel, digamos los teólogos de la época. Jesús les está diciendo a estos fariseos, a este Sanedrín, que ellos son unos falsos pastores, porque no entraron ¿por dónde? Por la puerta, sino que saltaron la cerca y se metieron dentro del redil para hacerse llamar los guías espirituales del pueblo de Israel, para decir que son los iluminados, digámoslo así, los que tienen la unción para poder guiar a un pueblo perdido. Jesús está diciendo que estos fariseos no son más que unos mentirosos, engañadores, usurpadores que han saltado la cerca, pero que no entraron por la puerta. La pregunta que yo quiero hacerle y que los quiero meter en el tema es: ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesús dice? Que estos fariseos no entraron por la puerta, mientras que Jesús sí entró por la puerta. A ver, todos los que estamos aquí sabemos que habían profecías muy antiguas, de miles de años atrás, cientos de años atrás, que anunciaban la venida de Cristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Zacarías, muchos, hasta el mismo David, Moisés, anunciaron una serie de profecías que anunciaban la venida de Cristo. Las profecías decían, por ejemplo, que el Cristo nacería de una virgen. Por ejemplo, otra profecía decía que ese hijo que nacería de la virgen nacería en la ciudad de Belén de Judea. También se dice que este que nacería sería llamado Emmanuel, Hijo de Dios, o el Dios mismo. También estaba profetizado que este que nacería tendría un poder increíble. Isaías dijo que este ungido de Jehová tendría el poder de sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, abrirle los ojos a los ciegos, libertar a los cautivos. ¿Alguien ha leído todas esas profecías? Las profecías decían que ese ungido tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que ser crucificado, desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Alguien ha oído estas profecías? También estaba profetizado que ese ungido sería despreciado, desechado, abofeteado, burlado, crucificado. Todas esas profecías tenían que cumplirse, repite, tenían que cumplirse para demostrar que el que nacería o el que vendría era realmente el Mesías. Repita, Mesías, el ungido, el Cristo. Esas tres palabras, Mesías, ungido y Cristo, es lo mismo, pero en diferentes idiomas, en hebreo, en griego, en arameo. ¿Me estás entendiendo? Así que la palabra dice que ese Mesías iba a venir y que cuando cumpliera las profecías estaría entrando ¿por dónde? Por la puerta profética. Pero los fariseos no entraron por la puerta. ¿Qué quiere decir? Que no eran los Mesías, no eran los guías espirituales de Israel, porque no cumplieron ninguna profecía que se aplicara al Mesías. Así que ellos estaban usurpando al Mesías verdadero y haciéndose pasar por los grandes ungidos, por los guías espirituales, por los que llevarían a este pueblo al cielo. Y el Señor viene a decirles que ellos no son ningunos Mesías, no son unos pastores verdaderos, sino que para Él son unos ladrones y salteadores, porque no entraron por la puerta. Vamos a ver si me entendió. ¿Creen ustedes que los fariseos cumplieron las profecías que estaban escritas que anunciaban la venida del Mesías? ¿Alguno de ellos tenía el poder de abrirle los ojos a los ciegos, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, darle libertad a los oprimidos por el diablo? La respuesta la quiero: no. Ahora hablemos de Cristo. ¿Será que Cristo sí entró por la puerta, sí cumplió las profecías? ¿Será que Cristo sí nació en Belén de Judea? ¿Nació de una virgen? ¿Tenía el poder para sanar, liberar, romper las ataduras del diablo, como dijo Isaías? La respuesta la quiero: sí. Entonces, por eso Cristo dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta la cerca, ese es un ladrón
y salteador. Ah, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y cuando este pastor entra, sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor y por eso siguen a aquel que es su verdadero Salvador. Alabado sea su santo nombre. ¿Alguien dice amén? Me voy con un pensamiento para que les quede claro en la mente esta parábola. Escucha, el redil era un terreno rodeado de una cerca, con un vallado alrededor, con una puerta de acceso que servía para proteger a las ovejas de los lobos. Otro pensamiento, el Señor Jesucristo afirma que los fariseos eran falsos pastores. ¿Por qué? Porque saltaron la cerca en lugar de entrar ¿por dónde? Por la puerta. Segundo punto, los fariseos eran ladrones y salteadores. Dice este segundo punto. Los fariseos eran ¿qué? Ladrones y salteadores. Juan 18, atiéndeme, Juan 18. Dice Jesús: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Lea estos pensamientos. Los fariseos eran ladrones y salteadores porque lo único que les interesaba, ¿qué era? El dinero de las ovejas. Oiga lo que acaba de leer. Esos fariseos religiosos aparentaban ser muy santos, muy espirituales, pero realmente lo que les interesaba de las ovejas, ¿qué era? La lana de las ovejas. Yo le hago una pregunta: ¿será que eso ha cambiado hoy en día? Usted mismo lo dijo, ¿no? Porque lamentablemente vemos lo mismo. Vemos una cantidad de predicadores que lo único que les interesa es el dinero de las ovejas, más que la salvación de las ovejas. ¿Cuándo sabe usted que un fariseo le está tratando de engañar? Cuando lo único que le predica es de dinero. Cuando lo único que le pide es plata. Cuando todo el sermón o todos los servicios se reducen a hablar de dinero, de pactos, de siembras, de semillas, de lluvias, de teletónicas, de maratónicas, de radiotónicas, todo es tónicas. Ahí usted sabrá que lo están engañando. ¿Por qué? Porque no le están enseñando la verdad. Jesús mismo dice: son ladrones y salteadores. Solo les interesa el dinero. Y la iglesia tiene que abrir los ojos a este engaño. Y tienen que ser sensibles a entender quién realmente quiere darle salvación a sus almas y quién está detrás de su dinero. Si ustedes hacen un análisis de esta iglesia, sabrán que de todo el tiempo de un servicio, desde que empieza hasta que termina, el 99% es palabra, adoración, y el 1% es un momento donde se pide la ofrenda. Porque no estamos detrás de su dinero, estamos detrás de su alma para que se salve y para que vaya al cielo y pueda ser libre para siempre. ¿Alguien grita amén? Tercero, los fariseos eran asalariados. ¿Saben qué es un asalariado? Alguien que trabaja por un dinero, por un salario, porque le pagan, pero no porque quiere hacer las cosas. Los fariseos eran ¿qué? Asalariados. Juan capítulo 10 y versículo 12. El asalariado, y mire cómo lo aclara la palabra: el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. Pero ¿por qué huye el asalariado? Porque no le importan las ovejas. ¿Qué es lo que le importa al asalariado? Yo no oigo. El dinero de las ovejas, la lana de las ovejas. ¿Qué
¿Qué hacen con una oveja cada vez que está peluda? La pelan. ¿Qué creen ustedes que hacen con la lana? Venderla. Es un negocio. Esquilar ovejas y pelarlas y vender la lana es un negocio. Así que Cristo compara a estos estafadores, engañadores, que no son sus pastores, y los ve como ladrones, engañadores, que lo único que hacen es pelar las ovejas. Pero no le importa las ovejas, le importa la lana de las ovejas. Escúchelo, este pensamiento. Los fariseos eran asalariados porque no les importaba la salvación de los judíos. Lo único que les interesaba era sacar el mayor provecho económico de las almas. Yo le digo, iglesia, ¿será que esto ha cambiado hoy en día? Tristemente no. Yo no sé, la gente es feliz. Donde lo engañan, donde lo roban, donde le sacan hasta el último centavo, son felices. ¿Por qué son felices? Porque le hablan cosas bonitas. Porque no le tocan su pecado, porque le hablan algo que quiere oír, quiere que le digan que está bien, que está perfecto, que te hayas separado de tu esposa y hoy vivas con tu amante, y que vengas a la iglesia, y que no importa si vives en adulterio, que no importa si tienes 2 o 3 mujeres, eso no importa. Lo importante es que des harta plata y con eso ya eres salvo. Pero yo no te puedo enseñar eso porque te engañaría. Tú puedes darle todo el dinero que tienes ahorrado en el banco a Dios y puedes ir al infierno. Porque tú no te salvas por dinero. Porque tú no te vas a salvar. La salvación no se compra con dinero. La salvación es gratuita, es un don, es un regalo, es algo que Dios te da a los que creemos en Cristo. ¿Alguien que diga amén? Voy a poner un ejemplo que no va a suceder nunca, pero es un ejemplo. Supón que entrara por esa puerta Bill Gates. Bill Gates prendió el computador y me vio por internet y dijo: me voy para Colombia, alístame mi jet. Llegó aquí al aeropuerto El Dorado, vino y entró acá. Viene y me dice: Pastor Abraham, yo quiero ir al cielo. Yo voy a dar todo el dinero que tengo para la obra de Dios, porque yo quiero ir al cielo. Yo le voy a decir: hermano, usted nunca va a ir al cielo comprando su salvación. Usted va al cielo el día que usted caiga de rodillas pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados, y el día en que usted reconozca que Jesucristo es el único Salvador y Redentor de nuestras almas. Ese día usted entrará al cielo, antes no. Había un brujo llamado Simón, y este brujo Simón vino a los apóstoles y les ofreció dinero, y le dijo al apóstol Pedro: dame de ese poder que tú tienes. ¿Cuánto vale? Yo te lo pago. Y el apóstol Pedro le contesta a Simón el brujo y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que los dones de Dios se compran por dinero. No tienes parte con nosotros en este asunto. Dinero no sirve para comprar la salvación. Lo que sirve para comprar la salvación es arrepentirse de los pecados, volver los ojos al Señor y reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el único camino para ir al cielo. Alguien que diga aleluya. Cuarto, los fariseos eran asesinos. Los fariseos eran asesinos. Porque yo lo digo, porque Cristo lo dijo. Juan 10:10. Lea lo que Jesús dijo. Juan 10:10. El ladrón, o sea, el que saltó la cerca, el ladrón no viene sino ¿para qué? ¿Usted me ayuda? Para hurtar, para robar. Pero solo para eso. Para matar y destruir. Pero mire lo que Cristo dice: pero yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea su nombre. Lea este pensamiento santo. Los fariseos eran asesinos. Pero mire por qué. Porque su doctrina, su enseñanza, su predicación se basaba en tradiciones humanas. Y esa falsa doctrina llevaba a los hombres
a la condenación de sus almas. Iglesia, atiéndeme. Los fariseos nunca usaron un revólver, ni un cuchillo, ni una espada para matar a nadie. Alguien dirá, ¿y entonces por qué le dice Jesús que eran asesinos? Porque enseñaban falsas doctrinas. Esa era su asesinato. Le metían a la gente falsas doctrinas. Jesús mismo los confrontó muchas veces y Jesús le dijo, es que ustedes lo que predican son las tradiciones de sus padres y cambian la palabra de Dios por la enseñanza de sus antepasados. Ustedes tuercen la palabra, la acomodan a su gusto. Ustedes le dicen, por ejemplo, a una persona, no debes ayudar a tu padre y a tu madre con tal de que des dinero para la obra. Y el Señor dice, ustedes son unos mentirosos, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Así que ustedes invalidan la palabra de mi Padre por su tradición. Mire qué vivos. ¿Sabe qué le decían a la gente? No, traigan todo para acá, para la casa, para la iglesia. Todo. Y que sus papás se mueran de hambre. Eso enseñaban. Jesús le dijo, ustedes cambian la palabra de Dios por sus tradiciones, por sus intereses. Ellos enseñaban que era pecado si alguien comía sin lavarse las manos, por ejemplo. Y el Señor le dice, ¿ustedes enseñan esta tontería? ¿Acaso no entienden que lo que uno come va al estómago y luego a la letrina? Nadie se contamina por no haberse lavado las manos. Lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera, sino lo que sale de dentro del hombre. Los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, la laxivia, la lujuria. Eso sí contamina a los hombres y ustedes no lo enseñan. Ustedes han cambiado la palabra de mi Padre por meras tradiciones. Así que las falsas doctrinas, todo lo que alguien te enseñe que vaya en contra de la palabra de Dios, es una falsa doctrina. Ahora les voy a hacer una pregunta y voy a ver qué tanto la Biblia saben. ¿La palabra de Dios no dice acaso que no debemos codiciar las cosas de este mundo? ¿No dice acaso la palabra, santos, que el principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores? ¿No dice acaso la Biblia que el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios? ¿No dice acaso la palabra que lo primero que debemos de buscar son las cosas de Dios? Que primero busquemos el reino de Dios y luego las cosas materiales. ¿No dice Dios que primero busquemos su reino y su justicia y que Él nos dará lo material por añadidura? Esta es la doctrina verdadera. Pero los hombres la han cambiado por un engaño, la han cambiado por una mentira, han enseñado una doctrina que es equivocada. ¿Cuál doctrina, dirá alguien? La doctrina de la prosperidad, del afán por las riquezas. Llama ahora, pacta por la salvación de tu padre. ¿Quieres ver a tu mamá salva? Pacta. ¿Quieres ver a tu hijo sano? Pacta. ¿Quieres ver a tu hermano convertido? Pacta. Todo es dinero. Y yo vengo aquí en el nombre de Jesús a decirle que eso es una mentira, eso es una falsa doctrina. La verdadera doctrina es esta: arrepiéntete de tus pecados, vuelve tu corazón al Dios único y serás salvo para siempre. Alguien que diga aleluya y que le dé un aplauso al Señor. Ahora yo le hago una pregunta a los santos. ¿Hay santos o no? ¿Creen ustedes que todo esto del fariseísmo en la época de Jesús hoy no se está viviendo? ¿O sí se está viviendo? Es una mercadería persa, es un buffet de comercio, todo se compra con dinero. ¿Acaso la Biblia no dice que la salvación es por gracia? ¿No dice la Escritura que somos salvos solo por la fe, por creer en Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pedro cuando terminó su primer sermón en el libro de los Hechos, capítulo 2 de los apóstoles? ¿Qué dice la palabra? ¿No dice que Pedro terminó su sermón, su exposición? Y cuando todo terminaba, todos quedaron acusados, señalados. Los judíos sabían que habían matado a Jesús, que lo habían crucificado. ¿Qué le dijeron a Pedro?
¿Y ahora qué haremos? Y Pedro le dijo, pacta, hermano. Pacta para que encuentre la salvación. Marca ahora, mira, antes de que el ungido de Jehová suelte la palabra. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese para que sean perdonados vuestros pecados y vengan del cielo tiempos de refrigerio. Esa fue la palabra. Que alguien diga amén. Hoy 270 se arrepintieron y 270 se bautizaron, y hoy en el cielo hay fiesta porque 200 pecadores se han arrepentido de sus pecados. Levante la mano si está entendiendo esta parábola. ¿Cierto que nunca la había entendido tan profundamente? De eso se trata la palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no dijo lean las escrituras, dijo escudriñen las escrituras. Todo lo que le he enseñado, y se me acabó el tiempo, era para enseñarle el versículo número 1. Y eso que lo dije a toda, porque podía pasar todo un día hablando de ese versículo, pero le voy a enseñar el 2. Segundo de números Romanos. Ya le hablé de los falsos mesías, ahora le hablo del verdadero Mesías. Por ahí uno solo dijo amén. Vamos a hablar del verdadero Mesías, de Cristo. Primero, Jesucristo, el pastor de Israel. Juan 10:2. Juan 10:2. ¿Qué dice la palabra? Mire lo que Jesús dice. Mas el que entra por la puerta, ¿qué pasa con este? El pastor de las ovejas es. ¿Qué dijo Jesús en el primer versículo? El que no entra por la puerta, sino que salta la reja, ese es un ladrón y es un salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Oiga lo que sigue después. A este pastor, al verdadero, a ese le abre el portero. Ya llegará el día en que les enseñe quién es el portero. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca, las libera. Y cuando las ha sacado del engaño, ese buen pastor, ese verdadero pastor, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejitas? Las ovejitas le siguen. Ellas van detrás, ¿sí? ¿Y por qué lo siguen? Porque conocen la voz del verdadero pastor y no se dejan engañar. Mira, aquí hay mucha gente que viene a esta iglesia. Aquí vienen más de 100 personas cada semana. Y esta iglesia es un coladero. Aquí como entran, salen, porque no aguantan el mensaje, porque este es un mensaje fuerte. En esta iglesia no se arrulla a nadie, aquí se predica la palabra. Entonces hay gente que no lo aguanta y se va. Pero hay ovejas que han durado aquí 2, 3 años, y de pronto llega un momento en que se van, dicen no, ya no aguanto más esto, y se va. Y dan la vuelta, van de redil en redil, pican por todos lados, y por allá a los 6 meses me llaman a pedirme perdón. Pastor, quiero volver. Quiero pedirle perdón porque es que yo no puedo estar en otra parte. A mí me hace falta la palabra, pastor. Y vuelven llorando, iglesia. Y vuelven cambiados. Y vuelven arrepentidos. Y se dan cuenta que aquí se les enseña la palabra. Que aquí no se les está consintiendo ni sobando el hombro. Que aquí se les habla de santidad, de honestidad, de rectitud, de una vida cristiana verdadera. Y conozco muchos que se han ido y han vuelto. Y cuando vuelven, pues yo me siento feliz, pero me gusta que vayan. Hay algo que me dicen, pastor, se completó el ciclo. Yo lo amo mucho, pastor, al pastor la amo muchísimo, pero se completó el ciclo. Ha llegado el momento de partir. Y yo le digo, ¿cómo así que le completó el ciclo, hermano? ¿Acaso es que el cristianismo es de ciclos?
Pero bueno, hermano, yo te envío en bendición si tú quieres. Y se van y a veces duran 1 año, 2 años, 3. Y cuando ya se ven por allá como el hijo pródigo muriendo de hambre, comiendo las algarrobas de los cerdos, entonces se acuerdan que aquí tenían pastos frescos, verdaderos, que aquí no se les estaba engañando, sino que aquí se les estaba enseñando la verdad. Y vuelven arrepentidos a los pastos de Cristo, a la palabra verdadera. Si tú buscas emociones, estás equivocado de iglesia. Si tú buscas aquí caerte y patalear y todo eso, esta no es la iglesia. Pero si tú buscas crecer, conocer la verdad, crecer en lo espiritual, has llegado a la casa correcta, porque aquí aprenderás la verdad y esa verdad te hará libre. Si tú has llegado para que te consientan tu pecado, para que te digan que está bien que seas un adúltero, que está bien que te drogues con tal de que des plata, esta no es tu iglesia. Tú necesitas una iglesia donde te acepten todo. Aquí no te aceptamos el pecado, aquí te aceptamos si quieres de verdad ir al cielo. Y para ir al cielo tienes que morir a tu pecado, tienes que crucificar tu carne, tienes que seguir la voz del verdadero pastor, y ese pastor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese sí es. Lea este pensamiento, iglesia. El Señor Jesucristo entró al redil por la puerta. Él no saltó la cerca, Él entró por la puerta. Es decir, se reveló al pueblo de Israel como el Mesías, tal y como estaba profetizado en las Escrituras. Otro pensamiento: el Señor Jesucristo se presenta como el verdadero pastor de Israel, como el Mesías prometido por los profetas. ¿Lo entendieron? Yo les hago una pregunta: ¿será que Cristo cumplió la profecía que decía que tenía que nacer en Belén de Judea? ¿Sería que Cristo cumplió la profecía que decía que tenía que nacer de una virgen? ¿Cumpliría la profecía que decía que tenía que llamarse Nazareno? ¿Cumplió la profecía que Jesús dijo, que los profetas dijeron que Él se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cumpliría la profecía donde decía que el Espíritu del Señor estaría sobre el ungido de Jehová, y que con ese poder y esa unción liberaría a los cautivos por el diablo, abriría los ojos de los ciegos, resucitaría a los muertos, liberaría a los oprimidos? ¿Quieren que les diga algo? Los fariseos lo odiaban tanto que lo mandaron a la cruz, lo crucificaron, le dieron bofetadas, se rieron de él, lo escupieron, le dieron de puñetazos, lo colocaron una corona de espinas, se burlaban de él, lo clavaron en una cruz y lo mofaban. Si eres el Cristo, baja de la cruz. Repartieron sus vestidos, jugaron suertes, jugaron dados para a ver quién se quedaba con la túnica del Señor. ¿Sabían ustedes que todas esas profecías estaban escritas? ¿Sabían ustedes que los grandes enemigos del Señor, los fariseos, que lo llevaron a la tumba, a la muerte, cumplieron las profecías sin siquiera darse cuenta? ¿Creen ustedes que después de haber cumplido las profecías de Isaías 53, Apocalipsis capítulo 22 y otras profecías que hablaban del sufrimiento del Mesías, ni siquiera así se arrepintieron? Así que, iglesia, no se deje engañar. Jesús está aquí. Jesús está llamando a sus ovejas. Por eso el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer, y habrá un pastor, y habrá un rebaño, y habrá un pastor para mi reino, dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar de las ovejas del Señor. Tenemos que hacer lo posible para liberarlas y rescatarlas del engaño. Para eso vino Cristo, para dar vida y para darlo en abundancia. Es el momento de ir, recoger las almas que están siendo engañadas, que están siendo confundidas.
Hay que sacarlas de la oscuridad a la luz. ¿Cómo saldrán de la oscuridad? Predicando la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Alabado sea su santo nombre. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres el Rey, el Dios único, el único Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, se envuelve en su luz, la oscuridad se va y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. ¿Quién dice amén? Vamos a adorar por la eternidad. El tiempo en él está, principio y final, principio y final. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. Levanta tus manos. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Nombre, un nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Oh, gloria a ti, soberano, al omnipotente, al que vive y reina, al altísimo Señor. Iglesia, levanta tus manos, levanta tu corazón y adoremos al Rey. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. Levanta
tus manos, dilo. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres tú, y todos hoy verán